Buenas, buenas tardes, buenas noches para todos los que nos estén mirando. Bienvenidos a Mujeres con Historia para Contar. Este es un espacio especialmente dedicado a la adolescencia. Soy Cecilia, coach ontológico y vocacional de Uruguay, y este espacio, perdón, nace con el propósito de acompañar a padres, madres y educadores con el desafío de comprender y conectar mejor con los adolescentes. Aquí compartimos herramientas, reflexiones y recursos para fortalecer los vínculos familiares y educativos. Nuestra misión es ofrecer apoyo y orientación para transformar la forma en que vivimos la adolescencia, dejando de verla como una etapa problemática, reeducándonos como adultos para acompañar mejor, fomentando vínculos más conscientes basados en la confianza y el diálogo. Nos encontramos el primero y tercer jueves de cada mes en el canal de YouTube de Mujeres con Historia para Contar. Sumate a la conversación y construyamos juntos nuevas formas de acompañar. Hoy tenemos una invitada especial. Le damos la bienvenida a Andrea Santos. Ella es psicóloga y criminóloga especializada en adolescencia, quien nos compartirá su visión sobre un tema tan necesario como lo es las altas capacidades en la adolescencia. Podés encontrarla en Instagram y TikTok como @bienvenida_adolescencia y en su web bienvenidaadolescencia.com. Esperamos unos minutitos para que se conecte. Le llegó el link. Ya está entrando. Gracias, Andrea, por estar acá. Hola, buenas noches para ti. Hola, ya estoy, que no me dejaba entrar, no sé por qué. Ya está, ya lo he conseguido. Bien, bien. ¿Cómo Bueno, estás? un gusto tenerte acá. Igualmente, qué bien. ¿Cuánto echaba de menos las entrevistas? Bueno, Cuéntame, ¿qué tienes para mí? yo ya te presenté Ujú. eh, como psicóloga, criminóloga, especializada en adolescencia. Nos compartirás hoy tu visión sobre este tema de altas capacidades en la adolescencia. No sé si Ujú. vos querés agregar alguna otra cosa. No, supongo que irá surgiendo sobre la marcha. Muy bien. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Son las altas capacidades en la adolescencia? Vale, a mí ahí me gusta puntualizar que sí que utilizamos el término altas capacidades para abreviar, pero aquí la coletilla es importante, son altas capacidades intelectuales, porque a veces se nos olvida que es del intelecto de lo que estamos hablando, de su cerebro, de cómo funciona, de cómo procesan la información. Ahí esa puntualización es importante. Y claro, luego la adolescencia ya tiene todas las características que tiene, digamos, en una persona corriente. Aquí tenemos a mayores esa coletilla que hace que todo sea más intenso.
Qué importante eso que dijiste, es que no es solamente porque lo escuchamos y son, yo desde mi lugar, lo que he escuchado es altas capacidades, pero es Ujú. importante resaltar eso, que es intelectual. Claro, es que abarca, claro, al final el cerebro lo engloba todo, ¿no? Pero es que abarca eso, la forma en la que pienso, cómo proceso la información, cómo me relaciono también con los demás, cómo entiendo el mundo. Entonces, sí tengo una alta capacidad, pero a lo mejor no para todo. Pensamos en, pues es muy bueno tocando el violín, pues es muy bueno en las matemáticas, pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Yo creo que es más, a mí me gusta explicarlo como es una forma distinta de entender el mundo. Entonces, luego hay quien lo manifiesta de una manera y quien lo manifiesta de otra. Tenemos un concepto de que todos son iguales y para nada. Cada uno tiene ciertos talentos, pero lo que tenemos en común es ese intelecto más potente, más desarrollado, más rápido. Y esto, claro, es muy bueno si lo sabes llevar, pero si no, también tiene muchas connotaciones pues, más difíciles, como es esto, pues mucha más información requiere muchísimo más trabajo para procesarla. Entender todo con mayor profundidad implica que también es más fácil que se desborden, que sientan que no pueden con todo, que se abrumen. Entonces creo que es muy importante que entendamos lo que tenemos entre manos para saber cómo trabajarlo. Ujú. ¿Y cuáles son los signos o las señales que podríamos, que nos podrían dar cuenta, nos podríamos dar cuenta nosotros desde nuestra casa? Sí, a mí esto me gusta porque tenemos el concepto de si vemos un niño con altas capacidades, nos vamos a dar cuenta, porque tenemos, no sé, esa idea de que tenemos un mini Einstein que va por ahí haciendo experimentos de ciencia y no es tan fácil. Si sabes lo que estás buscando, si tú ya tienes experiencia, se detecta con bastante facilidad, destacan, pero tienes que saber lo que estás buscando. Y como digo yo, a ver, a las personas con altas capacidades no les sale un tercer pie, no es algo que se vea si no sabes lo que estás buscando. Entonces tienes que entender primero lo que es. Es eso, digamos que hacen lo mismo que los demás, pero más intenso. Todos los niños son creativos, todos los niños pues tienen mucha imaginación, todos los niños mezclan ideas a veces de maneras que nos sorprenden, todos los niños destacan en alguna materia, pero es esa sutil diferencia de, pero esto es más. La capacidad que tiene para absorber información es más rápida que todos los demás. Me sorprende con ideas ingeniosas más a menudo que el resto. Destaca en varias materias. Si a todo el mundo se nos da bien alguna cosa, ellos es muy probable que destaquen en varias a la vez. Entonces hay que estar atento y si no le prestas atención, pues no lo ves. Además puede afectar en cosas que tengan que ver con el aula, que en eso sí que estamos como muy concienciados, pero puede ser que se vea en cómo se relaciona el patio, puede ser que se vea en cómo se comporta en casa, puede ser que se vea en cómo se desborda cuando pasa algo que conlleva una emoción intensa. Entonces tenemos que tener en cuenta que afecta a todas las áreas de nuestra vida, no solo en la escuela, que es como el único sitio donde pensamos que se puede identificar. Claro. Y con ahora que nombraste sobre las emociones, ¿cómo Sí. son ellos con respecto a las emociones? Sí, aquí hay algo que yo lo escucho mucho y no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en algunos casos, pero no en todos, que es el tema de que muchas personas quieren asociar el tener altas capacidades con esa etiqueta que está tan de moda ahora, que es el PAS, las personas altamente sensibles. Sí es cierto que muchos niños o chicos con altas capacidades también tienen una alta sensibilidad, no necesariamente todos. Hay Mm. también el perfil que lo lleva al otro extremo. Hay, digamos que si ponemos en un continuo entre ser muy emocional y ser muy racional, tienden a irse a un extremo o al otro. Es lo que te digo yo, ¿no? Te caracterizan por esa intensidad. O son muy emocionales y se desbordan ante cualquier situación que digas, bueno, pues tampoco era para tanto, tampoco tenías que tomártelo así. Ellos polarizan todo. De repente estoy muy bien, de repente estoy muy mal. ¿Es el mejor día de mi vida? Es el peor día de mi vida. Y todo esto en el mismo día. O si no, se van al otro perfil de todo lo racionalizan porque están muy acostumbrados a trabajar con la mente, a entender todo, a usar la lógica en todo. Entonces procesan las emociones desde una forma racional, parecen robots y se olvidan de sentirlas.
Entonces, sí hay niños que conviven con el paz y otros no tanto, pero yo creo que la característica es esa emocionalidad intensa y aunque sea desde la parte más cognitiva, más racional, también tienen esa capacidad de explicarte las emociones como si las estuvieras leyendo en un diccionario, que no es propia de su edad muchas veces. Hay niños que describen emociones muy complejas de una manera que casi ni los adultos saben hacerlo. Ujú. ¿Y cómo podemos acompañarlos nosotros desde nuestra casa? O sea, por ejemplo, si yo tengo un hijo con alta capacidad en lo Ujú. intelectual, así está bien dicho, Sí, sí. ¿cómo podría yo acompañarlo? Porque si es muy racional Ujú. y también si es muy emocional. Sí, yo creo que la clave es entenderlo, porque muchas veces si no sé lo que tengo, pues no sé cómo tratarlo. Esto imagínate que tú tienes una plantita. No es lo mismo cuidar un tipo de planta que cuidar otra. Necesita pues distintas horas de luz, necesita distinto tipo de abono, necesita más agua o menos agua. Yo tengo que saber lo que tengo entre manos. Para mí es fundamental conocer cómo es el perfil de mi hijo, qué es lo que tengo entre manos, cómo es su forma de pensar, cómo es su forma de comunicarse, cómo es su forma de sentir las emociones y adaptarme a ellos. Cada uno es único. Yo sé que cada persona somos únicos e irrepetibles, pero en ellos, esto que hablamos, nuestra intensidad, pues ellos también son más únicos, más diferentes. Y hay que saber tratarlos como se merecen. ¿Qué es lo que tengo? ¿Un niño muy emocional? Pues voy a atender esas emociones, voy a darle un espacio para que las exprese o un sitio donde él se pueda regular cuando se desborda. ¿Que tengo un niño mucho más racional? Pues voy a permitirle tener espacios para que pueda también practicar a sentir, que es muy importante que integremos las dos cosas. Em, Se destaca mucho, por ejemplo, en las personas con altas capacidades que tenemos alta empatía. Pero como yo digo siempre, todo llevado al extremo es malo. La empatía es muy buena, pero la empatía excesiva, yo tengo muchos chicos en terapia precisamente por esto, porque es terrible. Llevarme todos los problemas ajenos para mí, sentirlos todos como si fueran míos, desborda. Entonces tengo que entender lo que tengo entre manos y darle a cada uno lo que necesitan. Ojalá yo te pudiera dar una pista mucho más genérica, pero es que en este caso lo general no aplica. Cada uno es único, cada uno tiene sus necesidades y si yo entiendo qué es lo que tú necesitas, te lo voy a poder dar muy bien. Pero aquí creo que es muy importante que las familias también hagan el trabajo de, pues a mi hijo le han diagnosticado altas capacidades o tengo sospecha de busca información, busca acompañamiento, rodéate de otras familias que estén pasando por lo mismo, coméntalo en la escuela, porque es algo que le va a afectar a nivel multidisciplinar, le va a afectar en todos los contextos y a mí también me abruma si yo tengo un hijo que a veces se desborda emocionalmente y no sé qué hacer, o que tiene unas características particulares y yo a lo mejor no me siento capacitado para abordarlas. Creo que también es muy importante que yo esté bien y que yo sepa lo que tengo entre manos para poder darle lo que necesita. Ujú. Sí, totalmente. Como siempre hablamos, el diálogo y el darle ese lugar que siempre necesitan ellos. Ujú, totalmente. Me había surgido una pregunta y ya se me fue. Volverá. Sí. ¿Cómo viven ellos todo esto? Porque a ver, a ver si estoy en lo correcto. A Ujú, veces puede ser que se lo cataloguen como diferentes. sin duda. Sí. ¿Cómo Sí, lo viven? para mí hay dos momentos en cómo puede vivir una persona con altas capacidades, pues todo lo que le rodea, y es el antes y el después de tener el diagnóstico. Yo normalmente no soy muy fan de las etiquetas, prefiero no dar diagnósticos si puedo evitarlo, pero hay ciertas circunstancias donde creo que sí es importante, y este caso para mí es el ejemplo de aquí la etiqueta viene bien porque esa intensidad, ese no acabo de encajar, como tú bien dices, se sienten diferentes. Ellos son perfectamente conscientes. Hay una metáfora que se usa para hablar de las altas capacidades, que es que son como cebras entre caballos.
nos parecemos estructuralmente, pero es muy evidente de que somos distintos. Entonces, no lo pueden ocultar. Hay muchos que sí intentan ocultarlo, yo le llamo los camaleones. Precisamente esa inteligencia la utilizan para, uy, si destaco, me señalan, o si destaco, me apartan, o si destaco, puedo ser objeto de acoso, de bullying, de que me dejen de lado, porque lo rarito siempre nos genera desconfianza y por si acaso lo dejamos de lado. Entonces, el antes y el después de tener el diagnóstico para ellos es importante porque no soy un bicho raro, porque no encajo y no sé por qué. A los demás le hacen gracia ciertas cosas que a mí no. El problema seré yo. Esto es lo típico. Si todo el mundo le gusta una cosa y a mí no, si todo el mundo lo hace de esta manera y yo soy el único que lo hace distinto, el problema seré yo. Cuando les explicas lo que está pasando, que no es un problema para nada, yo quiero que esto lo tenga todo el mundo claro, las altas capacidades son por definición algo bueno, ¿vale? Pero claro, si yo no sé lo que tengo y si no lo estoy entendiendo y si no le estoy dando lo que necesita, pues se vive como si fuera algo malo. Claro. En el momento que entienden, espera, es que yo no tengo un problema, yo no estoy roto, no hay nada malo dentro de mí, sencillamente es que yo tengo esta característica. Es muy sencillo de entender, por ejemplo, si entendemos que la mayoría de los niños son diestros y hay unos cuantos que son zurdos. Jolín, es que yo hago la letra mal, o es que a mí me cuesta ponerme en esta postura. Tengo un problema. No, espera, prueba a escribir con la otra mano. Vale, simplemente tengo una característica que me hace diferente, pero con las herramientas apropiadas yo puedo obtener resultados maravillosos. Con las altas capacidades ocurre lo mismo. Cuando entiendo que yo no soy un problema o que a mí no me está pasando nada malo, sencillamente yo proceso la información de forma distinta y empiezo a aceptar eso y a saber cómo gestionarlo, tienen un porvenir maravilloso. Claro, qué importante es que ellos lo puedan aceptar, ¿verdad? Que lo puedan saber y Ujú, pueden aceptarse a sí mismos para así eh, poder interactuar con normalidad en la sociedad, sin que totalmente. lo, sin, con sin que estén con esas etiquetas, Sí, porque puede ser muy estresante para ellos, ¿verdad? sí, sí, además es un perfil, por eso en las altas capacidades, en la adolescencia en concreto, yo creo que es muy importante trabajarlas porque si todos podemos pasar por crisis existenciales o si todos nos podemos plantear ciertas cuestiones, ellos más. En ellos es muy frecuente esas crisis, son muy recurrentes, además empiezan muy pronto. Entonces, que sepan que esto va a pasar, porque va a pasar, cómo se puede gestionar, les ayuda muchísimo a funcionar. Ujú. Hoy te pregunté cómo lo podíamos ayudar desde o acompañar desde nuestra casa y desde Sí. la escuela, desde los colegios, que Desde, tienen. eh, sí, desde el colegio yo también lo que me encuentro es mucho desconocimiento y por tanto a veces les da miedo identificarlo. Hay casos en los que lo saben, pero es como, bueno, vamos a hacer la vista gorda para no tener que hacer un sobreesfuerzo de trabajar con ellos, de tener que darles determinadas herramientas. A ver, yo entiendo que si estoy en un aula llena, estamos saturados, tenemos un montón de necesidades que trabajar, parece que son los últimos en ser atendidos, pero ellos también necesitan acompañamiento. Y a veces no hace falta un grandísimo sobreesfuerzo. Con poco que se les da, con poco que entendemos qué es lo que necesitan y le damos ese extra, resulta súper gratificante. Entonces, a lo mejor hay necesidades especiales que necesitan más acompañamiento, más apoyo, más constancia. Ellos con un poquito de esfuerzo que le ponemos, merecen muchísimo ese trabajo. Luce mucho, ellos se sienten mucho mejor y por lo tanto los resultados son muchísimo mejores. Y sí, están catalogados como necesidades educativas especiales, igual Ujú. que perfiles a lo mejor que están, digamos, por debajo o que tienen dificultades a la hora de adaptarse a lo que es el rendimiento de la mayoría, ellos también están catalogados como necesidades, porque si no, hay mucha desmotivación, hay mucha conducta disruptiva, hay mucho abandono de estudios, que tenemos esa creencia de tienes altas capacidades, vas a sacar dieces en todo. No necesariamente. Si no estás adecuadamente estimulado, si no te sientes visto, si no te sientes validado, pasas olímpicamente.
Entonces, sí que hay mucho fracaso, hay muchos, lo veo sobre todo en chicos, ese perfil más disruptivo de, pues como no me gusta lo que estoy estudiando, pues hago ruido, pues molesto, pues desafío al profesor, pues me voy del aula, pues falto a clase, porque no se sienten vistos, no se sienten estimulados, no entienden lo que está pasando, porque tendemos a dejarlos de lado. Con mis compañeros no encajo, el profesor no me tiene en cuenta, las tareas no me estimulan, yo me desconecto. Llamado de Entonces, es importante que desde el aula aprendamos a identificarlos y a darles lo que necesitan, porque si no tenemos muchísimo fracaso o tenemos un perfil muy conflictivo y es precisamente por algo bueno que no estamos sabiendo ver. Entonces se rebelan. Aunque ellos mismos no sepan a lo mejor exactamente qué es lo que está pasando, saben que hay algo que no funciona y se rebelan. Es su forma de intentar llamar la atención para que veamos qué es realmente lo que hay ahí. Sí, totalmente entendible. Sí, si es que cuando te das cuenta de lo que es, dices, claro, es que tiene lógica. Pero cuando no te das cuenta, tendemos a catalogarlos de, es que es malo, es que hay un problema, les etiquetamos con otras cosas que realmente no son. Dices, es que será hiperactivo, es que tendrá un problema de conducta, es que no, es que está intentando llamar la atención para que lo veas. ¿Cuántas veces escuchamos esas cosas? Sí. Sí. Me llega mucho ese perfil de chico problemático que han expulsado de la escuela o que está repitiendo curso y en poco tiempo que dedicas a hablar con ellos te das cuenta de, wow, es que aquí hay unas altas capacidades que nadie ha visto. Pero claro, tienes que saber lo que estás buscando. ¿Se podría dar consejos o no sé cómo te gustaría llamarlo a vos, a algún docente, algún educador si nos está viendo, cómo se podría tratar para no llegar a un lugar de que o abandonen o hagan esos llamados de atención que también debe de ser muy frustrante para ellos? Sí, sí, porque al final sufrimos todos. Claro. El chaval no consigue objetivos, la familia acaba desesperada y el propio centro, pues eso, el profesor siente que lo desafían, los compañeros no pueden avanzar con el aula porque estamos constantemente con esas interrupciones. O sea, es que al final es muy tóxico para todos. Por eso te digo que un poquito de atención que les demos es muy gratificante el resultado porque al final nos beneficia a todos. Consejos para profesores o para centros educativos. Yo diría que se actualicen en cuanto a qué son las altas capacidades. Y no hace falta que hagan un máster ni que se estudien una enciclopedia, ¿vale? Hay formaciones muy buenas, muy breves, en las que te puede servir para decir, ah, espera, yo tengo ese alumno, esto a mí me suena, hey, esta frase me recuerda a un alumno que tuve una vez, y empiezas a conectar ideas y empiezas a ver el perfil. Yo, por ejemplo, te digo una cosa. Em, Aquí una aula media son 20 alumnos por aula, ¿vale? 25, 15, pero la media son 20. Se estima que el 10% de los niños tienen altas capacidades. El 10%, que creemos que es una cosa así, una enfermedad rara. No, son muchísimos. Eso quiere decir que en cada aula media hay dos niños con altas capacidades. Y casi nunca los hemos diagnosticado. Yo he visto profesores que en 20 años de carrera me han dicho, pues yo nunca he tenido un niño con altas capacidades en mi clase. Seguro que sí lo has tenido, segurísimo. Y no lo has sabido identificar. Hay perfiles que son más fáciles, más evidentes, y hay otros que se camuflan más. O a lo mejor destacan en áreas que no son tan académicas, y bueno, pues tú en tu experiencia no lo has visto. Pero seguro, seguro te has encontrado con decenas de niños con altas capacidades en toda tu experiencia y no has sabido verlo. Entonces, cuando empiezas a saber un poquito de qué va esto, te quitas los mitos que tenemos de lo que son las altas capacidades y empiezas a investigar, pues desde la curiosidad, empiezas a escuchar a otras personas que te dicen, ah, pues este caso, esto, y dices, anda, esto me suena, ah, pues esto me recuerda a esto, yo voy a darle una vuelta porque a lo mejor ese alumno que yo creo que se distrae constantemente o que está haciendo ruido o que pues no le interesa la tarea porque está todo el rato dibujando, pues a lo mejor tiene una alta capacidad que destaca en la creatividad. O es que a lo mejor lo que yo le estoy dando no le motiva. Voy a probar a darle una vuelta. Y puedes obtener cosas enormes con solo ponerle un poquito de curiosidad. Y qué alivio tanto para todo, como hablábamos hoy, el estrés que se puede llegar a vivir, qué alivio podemos llegar a sentir sabiendo y detectándolo a tiempo, ¿verdad?
Sí. para todos. Sí, sí, es para todos muchísimo más gratificante. La familia entiende lo que está pasando, o al menos ya sabe hacia dónde dirigirse, dónde pedir ayuda, dónde buscar información. Los chavales por fin se sienten vistos, por fin se sienten validados, por fin ellos mismos entienden qué es lo que está pasando, y todo el entorno educativo o todo el entorno de las actividades en las que van. eh, Deja de ser disruptivo, dejan de ser el que no encaja, dejan de ser el problemático y empezamos a entender y todos entramos en esa dinámica y es algo súper enriquecedor. Si tenemos chicos pues más inteligentes o con mayor capacidad para aprendizaje o con mayor creatividad para conectar ideas, toda la humanidad se va a ver gratificada por esto. Todos vamos a salir ganando. Entonces, que los veamos y que los validemos es algo que nos va a nutrir a todos. Sí, totalmente, totalmente. ¿Y eh, cómo se socializan ellos? O sea, suelen tener Suele dar amigos, ¿sí? Sí, ahí suele haber problema. Porque es eso, se saben diferentes. Le interesan otras cosas. Sobre todo hay una característica que es la desincronía, que en ciertas áreas, o sea, no evolucionamos igual en todas las áreas. Hay muchas veces niños que a lo mejor a nivel emocional parecen muy maduros, pero a nivel intelectual o a nivel de intereses parecen casi adultos. Entonces dices, pero ¿cómo puede tener esta conversación y luego reaccionar así por esta tontería? Porque claro, porque a lo mejor en una etapa están, o en una área, están en una etapa más infantil y en otro área han desarrollado y ya tienen un intelecto casi adulto. Entonces suelen socializar con personas mayores. Le gusta más pasar tiempo o con niños más mayores que ellos o incluso con adultos porque le parece que las conversaciones son más interesantes, los temas que tocan llaman más su atención. A lo mejor pues los juguetes de los que están hablando mis compañeros de clase, a mí me parece algo que ya no me representa en absoluto. O de repente es ese niño que quiere hablar, no sé, de los agujeros negros o de cosas que tengan que ver con el espacio. Igual sus compañeros de clase como, no, yo quiero hablar de los dibujos que he visto hoy en la tele. O quiero hablar de fútbol y a ellos eso no les interesa. Entonces les suele costar encajar, se sienten más cómodos con personas mayores. Ujú. Y luego tienen una forma de socializar también distinta, son muy de racionalizarlo todo, o tienen mucha empatía y entienden, ah, claro, este ha hecho esto por esto otro, tal. Entonces, su forma de interactuar es rara. Son mucho más racionales cuando los otros, a lo mejor alguien, como ejemplo, le hace algo a un compañero y su reacción automática es empujarlo, y enseguida entra en una dinámica de ir a las manos o de saber responderse de forma automática, digamos, una forma más primitiva, pero que se entienden entre ellos. Y el otro se queda a un lado como, ¿y por qué este empujó a este otro? Y tardan como más en reaccionar, entonces los otros lo ven como, pero vamos a ver, ¿participas de la pelea o no? ¿Vale? Es como, Claro, son raros. Dices tú, pues qué bien que no ha interactuado en la pelea, pero al mismo tiempo es raro. ¿Por qué todos los demás se han metido? ¿Por qué todos los demás participan? ¿Por qué todos los demás han tenido una reacción natural y espontánea? Y este se ha quedado a un lado analizando la situación. Entonces les cuesta eso, interactuar, digamos, de una forma normal. Y ellos llega un momento en el que se dan cuenta, sobre todo en la adolescencia. En la infancia igual no tanto, saben que son raros, saben que no encajan, pero en la adolescencia, donde el socializar con iguales es fundamental, es su absoluta prioridad, y a ellos no les interesa socializar con sus iguales. Quieren salir con chicos mayores, quieren estar con adultos, prefieren quedarse en su casa leyendo que no saliendo a la discoteca con sus compañeros porque eso no les llama la atención. Entonces se van quedando descolgados, se van quedando atrás, van sintiendo que no encajan. Y ahí vienen muchas etiquetas erróneas como tendrá un autismo, tendrá algún tipo de déficit, es que le faltan habilidades sociales. No, a lo mejor la habilidad en sí les sobra, es lo que te decía antes. Racionalmente entienden perfectamente cómo relacionarse. Sencillamente es que no le interesa ese grupo de personas. claro, sí, sí. Y ahí ya sí entiendo que empiezan las etiquetas y todo esto que a veces se hace un bucle. Ujú. Y otra pregunta te iba a hacer, ¿qué se da más en las niñas o en los varones o no tiene nada que ver? No, se da exactamente igual.
¿Qué pasa? Que sí tendemos a identificarlo más en chicos que en chicas. ¿Por Ujú. qué? Porque normalmente se identifica en el contexto académico, porque tenemos esa creencia de que altas capacidades igual a buenas notas, ¿vale? Entonces, ya tenemos, aquí es uno de los contextos donde el machismo se ve. Tenemos la creencia de que las chicas son mejores estudiantes, se les da mejor la disciplina y son más tendentes a ser calladas. Entonces, cuando una chica saca buenas notas, lo vemos como normal. Cuando un chico encaja en ese perfil de muy buenas notas, muy buen estudiante, rendimiento excelente, llama la atención. Entonces nos fijamos y decimos, ah, este chico debe tener altas capacidades. Resulta que a las chicas que hacen exactamente lo mismo, las invisibilizamos. Presuponemos que una chica haga eso es normal. Y luego las chicas también tienen más el perfil que te decía antes de camaleón. Veo que no encajo, voy a camuflarme. Voy a fingir que no me sé la respuesta, porque aunque el profe me quite un punto, no me importa que voy sobra de puntos, pero voy a encajar mejor en el grupito, que al final lo que quiero es tener amigas. ¿Vale? Con 15 años, sacar buenas notas, igual es el objetivo de mis padres, pero no el mío. Igual el mío es encajar y tener amigas, o que me inviten a fiestas, o poder estar en esa lista de cumpleaños. Entonces, tengo que bajar el listón como entienden tan bien las habilidades sociales. Se camufla para encajar. Los chicos suelen tener más el perfil de como me aburro, como esto no me gusta, como nadie me ve y nadie me hace caso, voy a hacer ruido. Y entonces empiezan a faltar a clase, empiezan a desafiar al profesor. Y si eres alguien que sabe de esto, dices, ¿por qué este se porta mal? No hay un problema en casa, no parece que haya ninguna situación que lo justifique. Espera, a ver si es que hay unas altas capacidades detrás. Y lo identificas. Las chicas suelen quedarse al margen y no las vemos. Pero estadísticamente hablando, a nivel cerebral, es lo mismo en chicos que en chicas. Tenemos un 50-50. Ujú. ¿Qué errores solemos cometer al respecto de todo esto, más allá de etiquetar y de... Ujú. Yo creo que el error es no actualizarnos, seguir creyendo en ese mito que tenemos de el que sea, cada uno tendrá el suyo, pero tenemos como muy mitificado lo que es la alta capacidad. El niño Einstein que saca buenas notas y ya está. O la niña marginada que sí, que habla de temas muy elaborados, yo le llamo la Lisa Simpson. Sí, está siempre dando datos y siempre en unas conversaciones súper elaboradas, pues como, mira, ya aburres, cállate. Entonces, tenemos como esos dos perfiles, pero por el medio hay muchísimos chicos y chicas que destacan en áreas muy distintas. Entonces, tener ese concepto de que solo van a destacar en las notas o que solo se puede detectar en la escuela, para mí creo que son los dos errores que más arrastramos. Y luego es ese, el de no creer que necesitan nada, porque ya tienen altas capacidades, ya ellos se apañan o ya lo tienen todo garantizado. Una frase muy común que le decimos es, pues si eres altas capacidades ya lo deberías de saber. Claro, tengo altas capacidades, pero no soy Google. ¿Vale? Tengo capacidad para absorber información, pero la información me la tienen que meter, no la traigo programada de serie. Entonces los minimizamos, porque bueno, pues tan listo no seré al final. Sí, claro que tengo el potencial, pero el potencial hay que estimularlo. Como cerrando esto que la verdad que me encantó, eh, ¿qué mensaje te gustaría dejar? Pues yo te diría, mira, tanto para las altas capacidades como para la adolescencia, creo que son dos cosas que tenemos muchos mitos y le tenemos un poco de miedo y creo que son dos características preciosas. La adolescencia me parece que es una etapa que aporta muchísimo y que si la entendemos y sabemos lo que tenemos delante, nos aporta muchísimo tanto al adolescente como a todo el que lo rodea. Creo que es una etapa que tenemos que conocer y, y dejarnos aprovechar todo lo que puede ofrecer. Y con las altas capacidades lo mismo. Tenemos que quitarnos los mitos, tenemos que dejar de invisibilizarlos y aprender lo que son, aprender todo lo que tienen que aportarnos y descubrirlo con curiosidad, con muchas ganas, porque creo que son dos características preciosas. Y si se juntan, parece que nos da más miedo, pero yo creo que de ahí puede salir un combo muy interesante. Yo, bueno.
cerrando este espacio, me quedo con actualizarnos, ¿verdad? Y no tener miedo. Importantísimo. Y si tenemos miedo, igual, Sí. enfrentarlo. Para eso, em, hagamos red. Creo que nos hemos desconectado mucho. Somos seres humanos, seres sociales. Pregunta, busca a otras personas que estén pasando por lo mismo. Busca un profesional que te pueda asesorar, pero simplemente el miedo viene de la duda, viene del desconocimiento. Si sabes lo que tienes entre manos, no lo vas a temer, lo vas a disfrutar muchísimo y le vas a sacar muchísimo partido. Y, la verdad que muy rico todo esto lo que nos contaste, me encantó. Muchísimas gracias de Un placer. corazón. Bueno, aparte de darte las gracias, saber que sos bienvenida cuando quieras en este espacio que es Mujeres con Historia para Contar y este espacio es especial para la adolescencia, para acompañar a madres, a padres, a todos aquellos que están en contacto con adolescentes, que es una etapa tan linda que, bueno, yo la vivo muy, muy, porque tengo adolescentes y bueno, es muy linda Sí, sí que lo es. para todo, con todos sus características y con todo lo que es la adolescencia plena. Andrea, un gusto, un placer haberte tenido invitada. Muchísimas Igualmente. gracias. Muchas gracias por invitarme. Por favor, y siempre sos bienvenida. Muchísimas Gracias. gracias.